El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como TLCAN. Hoy hablaremos sobre uno de los acuerdos más importantes en la historia económica de México. Este tratado cambió para siempre la manera en que México, Estados Unidos y Canadá comercian entre sí. Fue mucho más que un acuerdo económico, representó una nueva etapa en la globalización, la apertura de fronteras y la integración productiva del continente, pero también trajo consecuencias sociales y económicas, que aún hoy se debaten. ¿Realmente benefició a México o generó dependencia y desigualdad? Para entenderlo, revisaremos su marco jurídico, sus antecedentes históricos, algunos casos reales de aplicación y veremos cuánto tiempo falta para que el tratado actual, que es el TMEC, deba revisarse o caduque. Para poder comprender mejor el TLCAN, debemos situarnos en el contexto de finales del siglo XX. Durante los años 80, México enfrentaba una grave crisis económica y de deuda externa. En respuesta, el gobierno inició un proceso de apertura comercial y privatización. En 1986, México se unió al GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios, antecesor de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Esto permitió reducir aranceles y fomentar la competencia. Más adelante, con Carlos Salinas de Gortari como presidente, México buscó consolidar su integración con América del Norte, su principal socio económico. Así, en 1992, Salinas de Gortari, George H.W. Bush de Estados Unidos y Brian Mulroney de Canadá firmaron el TLCAN, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1994. El cual, su objetivo principal era eliminar gradualmente las barreras comerciales entre los tres países, promover la inversión extranjera y fortalecer la competitividad regional frente a bloques como la Unión Europea o el naciente bloque asiático. El marco jurídico del TLCAN se basa en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que los tratados internacionales firmados y aprobados por el Senado tienen fuerza de ley suprema en el país. El tratado se estructuró en 22 capítulos, que regulaban temas claves, como el comercio de bienes y servicios, inversión extranjera, propiedad intelectual, normas de origen y procedimientos aduaneros, resolución de controversias. Entre los más destacados estaban el capítulo 11 sobre la inversión, el cual permitía que las empresas extranjeras demandaran a los gobiernos ante tribunales internacionales si consideraban violados sus derechos como inversionistas. También está el capítulo 19, el cual establecía paneles binacionales para resolver disputas por antidumping o subsidios. El capítulo 20 también definía mecanismos para resolver conflictos de interpretación o aplicación del tratado. En México, su implementación implicó cambios en leyes nacionales, como la Ley de Inversión Extranjera, la Ley de Propiedad Industrial y la Ley de Comercio Exterior, para adecuarlas a los compromisos internacionales asumidos. Este marco jurídico dio estabilidad a las relaciones comerciales y alentó la llegada de miles de empresas extranjeras, especialmente en el sector manufacturero y automotriz. Durante sus más de 25 años de vigencia, el TLCAN fue escenario de múltiples casos y controversias que mostraron sus ventajas y limitaciones. Uno de los más conocidos fue el caso del maíz, que a partir de 1994 México eliminó gradualmente los aranceles al maíz estadounidense. Esto permitió la entrada masiva de maíz barato, subsidiado por el gobierno de Estados Unidos, lo que afectó gravemente a los campesinos mexicanos. Mientras las exportaciones industriales crecían, millones de agricultores se vieron desplazados, generando migración y desigualdad rural. Otro caso emblemático fue el conflicto del transporte fronterizo. El TLCAN establecía que los camiones mexicanos podían circular libremente por territorio estadounidense a partir del año 2000, pero Estados Unidos bloqueó esta disposición por presiones sindicales. México respondió con aranceles a más de 90 productos norteamericanos, hasta que finalmente se permitió un programa piloto en 2011. También destaca el caso Metalclad del 2000, donde una empresa estadounidense demandó a México por negarle la operación de un relleno sanitario en San Luis Potosí.
El Tribunal Internacional falló a favor de la empresa, obligando al gobierno mexicano a pagar una indemnización millonaria. Este caso generó polémica, pues muchos consideraron que el TLCAN otorgaba más poder a las corporaciones que a los gobiernos nacionales. A pesar de estos conflictos, el TLCAN triplicó el comercio regional, el cual pasó de 290 mil millones de dólares en 1993 a más de 1 billón en 2016. México se convirtió en una potencia exportadora, especialmente en automóviles electrónicos y productos agroindustriales. En 2017, bajo la presidencia de Donald Trump de Estados Unidos, exigió renegociar el TLCAN, argumentando que el acuerdo perjudicaba su economía y empleo. Tras intensas negociaciones, en 2018 se firmó el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que entró en vigor el 1 de julio del 2020. El TEMEC conserva la base del TLCAN, pero introduce cambios importantes, como mayores estándares laborales, especialmente en México, para proteger los derechos de los trabajadores, compromisos ambientales vinculantes, capítulos sobre comercio digital que regula servicios en línea y protección de datos, nuevas reglas de origen para el sector automotriz, ahora al menos el 75% de las piezas deben provenir de la región, revisión periódica cada 6 años, algo inexistente en el TLCAN. El TEMEC busca equilibrar las condiciones entre los países adaptándose a las nuevas realidades tecnológicas y laborales. A diferencia del TLCAN, el TEMEC tiene una vigencia de 16 años, es decir, hasta el 2036, siempre y cuando los 3 países estén de acuerdo en mantenerlo. Cada 6 años se realiza una revisión conjunta. La primera será en 2026, donde se evaluará su funcionamiento y se decidirá si continúa o se modifica. Esto significa que el futuro del acuerdo dependerá del contexto político, económico y de las relaciones entre los 3 países en los próximos años. El TLCAN fue un punto de inflexión para México. Por un lado, permitió la modernización industrial, la atracción de inversión extranjera y el acceso a nuevos mercados. Por otro, profundizó desigualdades, afectó al campo y generó dependencia del mercado estadounidense. Más del 80% de las exportaciones mexicanas aún se dirigen a Estados Unidos. Hoy, con el TEMEC, México enfrenta un nuevo reto, que es mantener la competitividad, pero al mismo tiempo garantizar salarios dignos, respeto ambiental y una economía más equilibrada. El legado del TLCAN sigue presente, y este nos dejó una lección. El libre comercio puede generar crecimiento, pero su éxito real depende de cómo se distribuyen sus beneficios. El futuro del TEMEC y América del Norte dependerá de nuestra capacidad de construir una integración más justa, sostenible y solidaria.